hay una segunda parte de este tema, que va a ser tema clase, porque me interesa más como mismo cuando me percaté de que esto iba a suceder, cambié y comenzamos, el tema 3 era el de interpolación, pero me interesaba que ustedes vieran el tema de interpolación. Bien, es un tema muy importante, está estrechamente relacionado con lo que nosotros investigamos, pero por otro lado, el tema de interpolación me permitía a mí transmitirles una noción de qué cosa es aproximarse, ¿bien? Y de que cuál es el papel de ustedes en el supuesto caso de que sean asesores, ¿bien? Asesores. Eh, por ejemplo, Milanés, que tiene contactos multidisciplinarios, allí creo que es el que más contacto multidisciplinario tiene allí en Santiago. Bien, pues pudiera hacer trabajo donde no es una publicación de él, no es una publicación en matemática. Imagínate que es una publicación en ciencias biológicas o en agronomía o no sé qué, donde hay un volumen de datos. ¿Ven? Donde hay un volumen de datos y se va a simular una función que lo describa. Entonces, claro, este tipo de trabajo eh, que yo la verdad me hubiera gustado, es un tipo de trabajo que me hubiera gustado hacerlo. En una ocasión en la ciudad donde yo vivía, creé una cosa que se llamaba Buró de Consultoría Matemática y la idea era que desde las empresas fueran y llevaran problemas y que los matemáticos que estábamos en la provincia pues propusiéramos soluciones y cosas de ese tipo. Pero es un tema muy complicado porque cuando estás en un equipo multidisciplinar, por ejemplo, uno de los que estuve, con médico, pues básicamente esas personas lo que quieren es que tú seas su calculadora personal. Y como empiezas a complicarle y decirle, bueno, pero es que esto se puede simular con una ecuación de segundo grado que exprese no sé qué y tal problema de valores frontera, como empiezas a complicar, no, eso no, porque no lo entiende. Y siempre las personas tienen miedo a lo desconocido. Bien, pero es una fuente de trabajo que no es el trabajo matemático fundamental. Recuerden algo que yo siempre he dicho. Hacer matemática aplicada no es aplicar la matemática, sino hacer matemática aplicable, lo cual no quiere decir y no está reñido que también en determinados momentos se trabajen en problemas de aplicaciones, de aplicaciones concretamente. Bien, eh, o sea, que son artículos de esas áreas de conocimiento. Porque si ustedes miran el, el artículo, por ejemplo, el artículo mío quizás es más aplicado de los bordes, que muchos de ustedes que fue muy llamativo y que lo vieron. Claro, de los bordes tú trabajas con imágenes estándar y todo eso, y eso en realidad son ejemplos didácticos. No está aplicado al tema del vídeo para el cual fue hecho, bien, sino que si tú haces algo que es aplicable, pues pones algunos ejemplos, que es lo que yo le decía a aquel profesor que lo utilizó con las mascotas de su hijo, y le decía, claro, esto es un poco competencia desleal, porque hay determinadas imágenes, como la de la modelo Lena, como la de los pimientos, o el Garden Beer de los dos hombres bebiendo cerveza con aquellas botellas atrás, otro que es un puerto. O sea, hay quizás una docena de imágenes que son el estándar para comparar, mira, este método hace aquí, este método hace esto otro, lo mismo de borde, de trama, de distintas cosas, características que tiene la imagen. En aquel caso concretamente era de borde. Pero sobre todo en ese tema, la idea que yo quería transmitirle a ustedes, era que no hay una solución, o sea, sí hay una solución, que es la aproximación uniforme, pero ya sabemos que la aproximación uniforme, la mayoría de las veces no sabemos cómo calcularla, depende del problema específico, no la podemos caracterizar. Y el segundo problema que tiene la aproximación uniforme es que, al menos en todos los métodos conocidos, suele ser muy lenta, muy lenta. ¿Bien? Ustedes pueden pensar quizás en ese artículo de aproximación racional que de la tesis de Abel con Ignacio, donde si recuerden que al final yo insistía mucho, también Carlos,
en lo que expuso de aquel trabajo que yo hice con Ana y con Paco, la velocidad de aproximación era de tipo geométrica, es decir, era como un número que está entre 0 y 1 elevado a la 2n, me parece en ese caso. Y eso es muy rápido, pero es bien, perfecto, y uno dice aplauso. Pero, ese método funciona para aproximar una clase de funciones muy específicas, que son las funciones de tipo Markov, que aunque hay una transparencia, que ya la veremos en el último tema, que es el que quiero, por eso quiero terminar este tema hoy, que es el de aproximación racional, pues hay una transparencia, mira esta y esta función, y la idea es vender cuáles son los elementos, porque la verdad que escribir una función como la transformada de Cauchy de una medida, pues a veces parece algo un poco intergaláctico que está lejos de la realidad. Entonces, claro, para ese tipo de funciones en específico, ese método es una bala. Bien, es una bala. Pero luego, a pesar de que ese método, el método eso que se hace en el artículo es algo de carácter totalmente analítico, no es un algoritmo. Sin embargo, los algoritmos para resolver ese tipo de problemas se complican de tal manera que la mayoría de las veces pues no es eficiente porque tiene un coste computacional muy grande u otras características que aparecen cuando se programa algoritmos con ordenador, o que las matrices que aparecen pues son matrices que están mal condicionadas relativo al problema de momento, y ya eso hace que se distorsionen los resultados. O sea que lo que quiero decir es que no hay una solución ideal. Depende de una persona, y esa persona son ustedes, los especialistas que conocen los distintos métodos y pueden recomendar, mira, aquí es mejor este o mejor este otro. Recuerden el archiejemplo que les he contado de aquella colega mía que se dedicaba, que había estudiado física y se dedicaba a estudiar mecánica del deporte, ¿no? Y lo que hacía era un polinomio de interpolación para estudiar comportamiento de corredores de cortas distancias, 100, 200 metros planos. Bien. Entonces, para no desviarme mucho del tema, aquí este gráfico que tienen, que lo conocen muy bien, lo has visto inclusive animado, es el polinomio de Taylor en -2, y que nos da una idea de lo que significa recuperar una función. ¿Ven? Y cuando digo recuperar una función, vean que ustedes aquí cómo se va apareciendo hasta el fucsia que aparece aquí, y luego el azul que se ve una esquina por acá, que prácticamente entre 0 y -4 pues está clavando la función. Recuerden que no es que sea exacto, porque para que sea visible yo tengo que darle un grosor, y a veces parece que van por el mismo lugar, que son la misma curva en ese trompo, y no es así. O sea, siempre hay diferencias, no es que sea exacto. Bien, eso desde el punto de vista computacional tiene un problema. Recuerden que para avanzar hasta que se ve el rabillo por aquí en azul, para avanzar hasta ese yo necesitaba, en el caso de animación, un polinomio de grado 100. ¿Bien? O sea, aquella animación comenzaba con polinomios de grado 0 hasta grado 100. Pues, ¿se puede correr ese riesgo? Sí, no. Hay un método de controlar la complejidad que nosotros no hemos estudiado, porque en el curso de teoría de aproximación que me hubiera gustado incluir los splines, es decir, los polinomios atroces. Cuando yo digo, bien, yo voy a coger y en cada intervalo lo voy a interpolar con un polinomio de grado 3. Y en lugar de mi idea de complejidad sea aumentar el grado del polinomio, ahora va a ser el número de trozos. Si tenía 10 polinomios de grado 3, pues ahora voy a tener 10.000. Eso es tan complicado como lo otro, pero localmente sí es fiable. Bien, no hay nada de spline en nuestro curso, porque si no sería interminable, pero los splines, es decir, polinomios atroces, y polinomios atroces que se peguen suave, Bien, pues es un tema bastante interesante. Pero aquí yo al final de la clase decía, bien, este es Taylor, que sabemos que recupera. Yo recuerdo que ahora que estoy viendo a Carlos le llamaba la atención de cómo esos coeficientes
son portadores de esa información que con la idea de sumabilidad habitual de una serie, la serie de Taylor, pues podemos descodificarlo. Bien, o sea, podemos descodificar esa información. Pero aquí tienen ustedes el polinomio de interpolación de Abel-Goncharov. Bien, Abel-Goncharov, recuerden ustedes que en el polinomio de Taylor estamos interpolando en un punto, un solo punto y todas sus derivadas. Por tanto, en un entorno de ese punto las cosas parecen muy bien, pero alejado va a ser distinto. Este corresponde a otro tipo de problema que también es un problema de teoría de aproximación, pero donde el aproximante de Abel-Goncharov en azul, si lo miramos, comparamos con el polinomio de Taylor, que es el que está en rojo en ese caso, y ahí en todos lo que estoy utilizando es un polinomio de grado 2. ¿Bien? Polinomio de grado 2. Pues bueno, aquí esto es lo que hace el que está en azul, el polinomio de Abel-Goncharov, y este se parece un pelín más. Pero es que ahí hemos puesto a Abel-Goncharov que coincida con la función en este punto en -1 en un medio, mejor dicho, me parece que es en un medio, sí. En un medio con la primera, en un medio, a ver. Ajá, no, era en este, bueno, este gráfico está menos estilizado, mejor este. O sea, lo que queremos es que la función coincida, el polinomio coincida con la función en este punto. Taylor lo que me dice es que coincida el polinomio, su derivada y todas las derivadas sucesivas. Pero aquí lo vamos a desplazar y lo otro que queremos es que su derivada, ahora este es el gráfico de la derivada, en 0,5 coincida. Ya este, que es el de Taylor, no coincide. Que la segunda derivada coincida en 1 con la función. ¿Bien? Con la segunda derivada de la función. El Taylor, nada, se quedó perdido en esos puntos. ¿Verdad? Y aquí, por ejemplo, la tercera derivada que coincida la tercera derivada de la función en 1,5. Recuerden que el azul es el Abel-Goncharov y el rojo es el Taylor. Así que depende del problema que yo tenga, Yo creo que en unas clases, cuando empezamos a hablar de Abel-Goncharov, creo que les mostré un artículo donde se aplica para intervalos como estos que yo he puesto aquí a un problema de epidemiología. Abel-Goncharov para un problema de epidemiología, donde no interesa ver exactamente, por las razones biológicas que sean ahí, no interesa ver exactamente cómo evoluciona en un punto, sino que a partir de este punto donde coincide la velocidad en tal punto estar y la aceleración del proceso en otro punto es más cual. Bien, así que con esto lo que les quiero transmitir es que la idea de aproximación hay que ser muy flexibles, porque la mayoría de las veces lo que entendemos por aproximación es estar muy cerca, y a veces eso no. Puede ser que, imaginen que yo quiero estar cerca del profesor Milanés y entonces me mudo a Santiago y me construyo una casa en Santiago y no sé qué y no sé cuánto. Pero si el profesor Milanés no me recibe, no me acoge en su grupo de investigación, no me abre las puertas de su casa, ¿cómo voy a estar cerca del profesor Milanés? ¿No? Ejemplo hipotético. Bien. Entonces, la idea, sin embargo, estoy cerca en otro sentido, porque físicamente estoy muy, muy cercano a él. Bien. Entonces, vamos al tema que nos ocupa hoy, que va a ser muy breve porque ya este tema lo hemos tocado en el curso de variable compleja, lo hemos tocado en el curso de polinomios ortogonales, y además hay un excelente vídeo, el segundo seminario que hizo el profesor Milanés sobre polinomios extremales, que recoge mucho más de lo que yo les pudiera decir. Así que entonces, si quieren profundizar en el tema y sobre todo en la segunda parte, ver en detalle esos contenidos, yo les sugiero
que vayan al seminario y vean lo de el segundo seminario. El primero fue mío y el segundo fue del profesor Milanés sobre polinomios extremales, un caso particular de la mejor aproximación. Básicamente, entonces, nuestro problema ahora es si yo tengo un punto de un punto exterior a un conjunto que tengo aquí, la pregunta es si hay un elemento de este conjunto que esté lo más próximo posible de este. Próximo entre comillas, porque próximo nos depende de la noción de distancia. Bien, próximo nos depende de la noción de distancia. Y a modo de ejemplo de aplicación, algo que ya les he comentado y un problema que yo trabajé hace unos años. O sea, tú tienes determinados componentes para una cierta fórmula, digamos que puede ser el pienso de las vacas, pero no tienes todos los componentes. Tú tienes una fórmula que es la ideal. Pues ese sería el punto F, ¿no? Que de acuerdo a cada una de las coordenadas, lo que me dice, bueno, este lleva 0,5 de nitrógeno, no sé cuánto de sal, no sé cuánto, y así de tantos de X componentes, un espacio n dimensional. Pero luego, yo no tengo todos esos componentes. Me falta sal y me falta, qué sé yo, agua o lo que sea. Me falta otro componente. Entonces, claro, la pregunta es cómo yo puedo mezclar esos que tengo para lograr la mejor aproximación de esta forma. Bien. Y la mejor aproximación con distintas normas, porque luego esto, como al final, digamos, si es pienso para animales, porque ya conocen la historia, que es un problema real que trabajé hace algún tiempo, pues entonces eso hay que probarlo, porque puede ser que existan limitaciones y no pueda haber determinada cantidad o mezclar cantidades o sea, tienen restricciones. Los problemas en la práctica tienen restricciones. Bien, entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es la introducción y existencia de unicidad. El problema general es exactamente el mismo problema de la mejor aproximación, pero en lugar de trabajar, digamos, con polinomios, pues con polinomios generalizados. Ya sabemos muy bien el caso de interpolación, aunque nos dedicamos esencialmente a los polinomios algebraicos, pero fuimos viendo cómo las combinaciones lineales, ya sea de funciones trigonométricas o exponenciales, sobre todo, que junto con los polinomios algebraicos son las tres clases más importantes de polinomios generalizados, o sea, de determinadas funciones, pero no quiere decir que sean los únicos, ¿eh? No quiere decir que sean los únicos. Así que entonces, en términos de polinomios extremales, yo les recomiendo el vídeo del profesor Milanés, el segundo seminario, que de una manera magistral le explicó mucho mejor de todo lo que yo pueda hacer en la clase, esa teoría. Bien, una cosa importante en el tema de la mejor aproximación está relacionado con la asignatura de topología. Fíjense que el problema de la mejor aproximación de existencia y unicidad de elementos de mejor aproximación depende de la naturaleza del espacio en que nosotros estamos trabajando. Depende de la topología del espacio. A veces nos ponemos a dar clases de topología y nos ponemos con cosas medio abstracto y categoría y funtor y no sé qué, pero no aterrizamos en términos de las aplicaciones. Este es un buen mercado para aplicaciones cuando se dan clases de topología, para poner ejemplo a los muchachos, bien, aunque no es lo único, tienen los problemas de existencia y unicidad cuando hay el teorema de punto fijo, los teoremas de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales, o los problemas de existencia cuando estudian el teorema de categoría de Bailey, de Bird. Así, tienen distintas aplicaciones. Obviamente, cuando se dieron cuenta en análisis complejo, que cada vez que había la oportunidad, siempre mis ejemplos se acercaban a esto, porque es justo lo que hacemos, teoría de aproximación.
y no a otro tipo de comentarios relacionados con ecuaciones diferenciales u otras áreas de las matemáticas. Siempre el nexo era con teoría de aproximación. Bien, entonces el problema básico nuestro, necesitamos una manera, si es el que está más cerca, pues está claro que aquí nosotros necesitamos una estructura de espacio métrico. En principio, no tendría que tener estructura vectorial, pero sin poder sumar y restar elementos, muy difícil el tema de la mejor aproximación, puesto que la propuesta básica siempre es tener un conjunto finito de funciones y buscar cuál es la combinación lineal que más cerca está de la función que yo quiero. Bien, funciones que ya yo tengo guardadas, que ya yo tengo patentadas en mi ordenador y que sé evaluarlas. Bien, y que sé evaluarlas. Entonces, básicamente necesitamos un espacio métrico. Cuando digo espacio métrico, entonces aquí no estamos pidiendo una estructura algebraica. En realidad lo que nos va a convenir, como va a aparecer en una transparencia más, pues es que sea un espacio vectorial normado. Recuerden que un espacio vectorial normado y uno dice primero, segundo, tercera axioma y no sé qué y no sé cuánto. Pero lo que no podemos desde la primera vez que hablamos de este tema, el curso de análisis complejo, fíjense que yo he insistido mucho en el enfoque y ustedes saben que yo lo que quiero fijarte en la mente, se lo repito y se lo repito, pum, 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 para martillarles eso en la cabeza. Nosotros lo que debemos entender es que un espacio vectorial normado es un espacio vectorial que además es espacio métrico y que esas dos estructuras se llevan bien. Bien. Se llevan bien, saben muy bien lo que es porque lo vimos justo en el curso de análisis complejo, ¿verdad? O sea, ya sabemos muy bien lo que es que esas dos sean, esas dos estructuras sean métricamente compatibles. Bien, pero hay que estar claro que es la fusión de dos estructuras, un conjunto que tiene dos estructuras. Bien, bueno. Entonces, si el problema de la mejor aproximación se puede plantear como aquí en términos de espacio métrico. Si yo tengo un punto F y un conjunto, pues determinar cuál es el punto de la distancia mínima. ¿Bien? Determinar cuál es el punto de la distancia mínima. Primer problema, existe. Segundo problema, en caso de que exista ese elemento que le llamamos elemento de la mejor aproximación, ese elemento es único. Tercera cuestión, si existe y es único, podemos calcularlo, es posible caracterizarlo, decir, ah, mira, son los que cumplen tal y tal aproximación. Y para tener una idea general, vamos entonces a mirar esos gráficos que tienen debajo. Aquí está claro que si yo tengo esta F y este círculo en mi conjunto G, pues está claro que siempre va a existir un elemento, bien, un elemento que sea de la mejor aproximación. Siempre va a haber un punto en este conjunto azul, incluida su frontera, que sea el más cercano a esta función. Bien, ahora bien, en este caso que tengo aquí a la derecha, en la extrema derecha, pues estoy considerando el mismo círculo sin la frontera. Mismo círculo sin la frontera. En el mismo círculo sin la frontera, entonces, fíjense ustedes que en el mismo círculo sin la frontera, pues no existe elemento de la mejor aproximación. Porque al no incluir la frontera, la distancia entre F y G está fijada, pero no hay ningún elemento. Yo me puedo aproximar todo lo que quiera, pero nunca voy a alcanzar
ese valor. Nunca lo voy a alcanzar. Así que aquí existe como unicidad y solo basta que yo quite lo de ser cerrado. ¿Ven? Solo basta que yo quite lo de ser cerrado. Es decir, que el conjunto contenga todos sus puntos de acumulación. ¿Eh? Insisto, el tema de la mejor aproximación está muy relacionado con el tema, los contenidos de tipo topológico. Por eso cuando damos la asignatura topología es bueno, aunque después lo remachemos en teoría de aproximación o en la asignatura que sea, pero en teoría de aproximación, en topología, es bueno que nosotros remachemos y digamos, mira, esto y esto y esto y esto y esto, porque es para fijar la idea. ¿Cuántas veces no les he repetido lo mismo de cómo están los ceros de los polinomios octonales clásicos? La primera vez que conté eso, parecía que flipaba. ¡Guau! ¡Qué cosa más interesante! Ahora les parece una estupidez, o sea, les parece algo muy simple, pero es porque se han apropiado de ese mecanismo de demostración y de ese tipo de estructura, se han apropiado de. Bien, aquí en estos dos que tengo acá, el Pacman y el otro, pues en estos dos que tengo aquí hay existencia. Está claro que dada esta función, pues parece que en este pico y en este otro, suponiendo que sean completamente simétricos y todo, pues hay elementos de la mejor aproximación. En este caso, dos elementos de la mejor aproximación. Es más, ahora voy a considerar el exterior del círculo, y aquí F es el centro del círculo. El exterior del círculo incluido con la punta. Pues, ¿cuál es el elemento de la mejor aproximación en G? ¿Cuál es el elemento en G? Pues aquí me serviría cualquiera que esté en la circunferencia. Cualquiera que esté en la circunferencia, es decir, que hay infinitos. Así que entonces, tengo el problema de existencia o no existencia. Segunda situación, unicidad o no unicidad. Bien, el tema de existencia, y esto lo digo solo como un comentario, de momento no hay ninguna formalización. El tema de la existencia parece estar relacionado con que sea cerrado y acotado, ¿verdad? O sea, que sea cerrado, que contenga todo, lo cual de alguna manera me dice que la completitud es importante, que el límite de toda sucesión fundamental, es decir, toda sucesión de términos que se van aproximando infinitamente, pues tiene que ser parte del espacio. Es decir, que la completitud parece que es una propiedad que vamos a tener que pedir, y quizás el hecho de decir que es cerrado y acotado, es decir, es compacto, pues quizás eso me puede beneficiar. Y luego, en términos de la unicidad, fíjense que uno de los problemas que tienen estos, o sea, una de las características que tienen estos dos conjuntos es que hay puntos que yo los puedo unir mediante un segmento y ese segmento no está completamente contenido en el conjunto. Digamos, si tengo este punto de acá y este otro. Bien, los uno por un segmento, pues tiene partes afuera. Si uno este punto de acá con otro que esté acá, tiene partes que está fuera. Bien, es decir, la noción de convexidad, que como bien recordarán ustedes de la brillante exposición que nos hizo el profesor Milanés, hay determinadas especificidades, ¿ven? Es decir, que vamos a ir cerrando, porque tampoco es que me sirva cualquier tipo de convexidad, ¿verdad? Me va a hacer falta los uniformemente convexos y me van a hacer falta, además, los estrictamente convexos. Bien, insisto, esto es más de un curso de topología y cuando llegamos aquí lo enfatizamos si los estudiantes no han pasado esos cursos de topología como debían, ¿no? Pero
si pasaron esos cursos, esto lo podemos omitir. Simplemente empezar la caracterización. Así que entonces, como yo decía, nuestro entorno básicamente es un espacio vectorial normal. Bien, es decir, una estructura algebraica y una estructura métrica que se llevan bien y que desde el punto de vista formal se reduce a que se cumplan estos tres axiomas que aparecen ahí. Que la norma de cualquier elemento del espacio siempre es positiva, a no ser que sea el elemento nulo, que es el único que tiene norma cero. Si tengo la norma de lambda por f, eso es lo mismo que valor absoluto de lambda, donde lambda es un número, por la norma de f y la famosísima desigualdad triangular de que la norma de f más g es menor o igual que la norma de f más la norma de g. Un espacio de Banach, decimos que, o sea, ya decimos que un espacio vectorial normado es un espacio de Banach si toda sucesión fundamental o de Cauchy es convergente. Es decir, si es completo. Espacio vectorial normado completo, Banach. Esto, por lo que vimos intuitivamente en la transparencia anterior, me va a hacer falta para el tema de la existencia. Bien. Por otro lado, sería bueno contar con espacios que no solo tengan estructura algebraica, sino que tengan también una estructura geométrica, que podamos medir la noción de ángulo entre dos vectores. De hecho, son los espacios de Banach que mayor productividad se les puede sacar. Bien, mayor productividad. Y prácticamente a eso nos dedicamos nosotros en nuestro tema de investigación. Bien, y son los espacios de Hilbert. Los espacios de Hilbert son espacios de Banach donde la norma cumple una propiedad que es la ley del paralelogramo, que es la que aparece aquí al final. O sea, que es la que aparece. Es la que aparece aquí al final. Bien. Ya ustedes, porque yo se los pedí, se los he pedido varias veces, y se los pedí al inicio, o sea, ya saben muy bien que si se cumple esta identidad de paralelogramo, hay una forma con la cual ustedes pueden definir un producto escalar real o complejo, ¿bien? Según sea el caso. Así que eso lo conocen muy bien porque se les ha repetido de manera reiterada. Así que esa es la estructura que necesitamos. Nos vamos entonces a los problemas de existencia y unicidad. Recuerde que en nuestro problema tengo un espacio métrico, tengo una función y un conjunto, y mi problema es, ¿existe un elemento de ese conjunto que esté a la menor distancia? Es decir, que cualquier otro elemento de ese conjunto está a una distancia mayor o igual de la que está ese elemento. Mayor o igual porque no admitimos que no tiene por qué ser, no haber unicidad. O sea, simplemente existencia. Bien. Entonces, ese teorema me dice lo siguiente. Fíjense cómo depende de la estructura topológica. Si yo tengo un subconjunto compacto, G, entonces para cualquier elemento del espacio, siempre hay un elemento en el cual se alcanza esa distancia, ese ínfimo, que por tanto, como ese ínfimo, pues entonces lo escribimos como mínimo, porque sabemos que hay un elemento, o es lo que queremos demostrar del conjunto. Al menos uno, al menos uno, al menos uno. Bien, la idea de la demostración, este tipo de demostraciones topológicas, muy importante que los muchachos cuando estamos en la maestría, cosas de este tipo, manoseen este tipo de demostración. Bien, manoseen este tipo de demostración. Así que vamos a suponer nosotros que delta es el ínfimo de esa distancia. Bien, delta es esa distancia. Bien, perfecto.
Recuerden ustedes que la distancia de una aplicación continua, la distancia de toda función continua sobre un conjunto cerrado y acotado, sobre un compacto, alcanza sus máximos y sus mínimos. Así que la existencia de ese delta, que es un número, pues está claro que está garantizado. Indudablemente aquí, que aparece aquí al final, cualquiera sea la función que yo escoja de G, cualquiera sea la que yo escoja, siempre específica, porque este es el ínfimo de todas con respecto a toda la G. Así que si cojo una función específica, pues esta distancia siempre va a ser mayor o igual que delta. Siempre va a ser mayor o igual que delta, lo que les he marcado en amarillo. Vamos a probar que efectivamente es igual a delta, es decir, que hay un elemento que tiene, al menos uno, que tiene esa distancia. Pero de entrada, por la propia definición de ínfimo, sabemos que cualquier G que yo coloque aquí tiene que estar en una distancia mayor o igual que delta, porque si esto no fuera cierto, entonces delta no es el ínfimo, pero delta es, por definición, el ínfimo de distancia de F a H, donde H es cualquier elemento que esté en G. Bien, está claro que por la definición de ínfimo hay una sucesión de elementos de G tal que la distancia de F a cada uno de esos elementos G sub n, cuando n tiende a infinito, eso tiene que tender a delta. Si no existiera esa sucesión, entonces no tendría sentido la noción de ínfimo que estamos acercando. Es decir, recuerden que el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores. Mayor de las cotas inferiores del conjunto. Bien, entonces, como el conjunto es compacto, pues esta sucesión tiene que ser convergente, es decir, tiene que haber en ese conjunto, tiene que haber una cierta jeta que el límite cuando n tiende a infinito de la G sub n tiene que ser igual a G. Bien, entonces, claro, si yo tengo la distancia ahora de F a G, pues si yo tengo un tercer elemento que es G sub n, está claro que la distancia de F a G es menor o igual que la distancia de F a G sub n más la distancia de G sub n a G por la desigualdad triangular. Bien, lo de la izquierda, lo que está marcado aquí en amarillo, no depende de n. Así que si yo tomo en esta expresión que tengo aquí marcada en amarillo, si yo tomo límite cuando n tiende a infinito, en la izquierda no pasa nada. ¿No? No pasa nada porque eso no depende de n. Y a la derecha, ¿qué tengo? Cuando n tiende a infinito, bueno, G es el límite de G sub n. Así que este que tengo marcado tiene que tender a ser. Y este que está aquí, por la forma en que escogí, por la definición de los G sub n, pues el límite tiene que ser delta. Por tanto, si yo tomo límite cuando n tiende a infinito en esta parte de la derecha, voy a tener que en el límite eso es igual a D. Lo cual quiere decir que la distancia de F a G entonces es menor o igual que delta. Pero ya habíamos visto que como consecuencia de la definición de ínfimo tiene que ser mayor o igual que delta. Pues la única posibilidad de que se cumplan esas dos cosas es que esa distancia de F a G sea delta, y con ello hemos probado que existe una función, al menos una función donde se alcanza ese valor. Así que bien, la compacidad que ya habíamos visto en estos ejemplos como intuitivos, ¿verdad? Aquí, que no, en este círculo que no hemos incluido la frontera, pues aquí perdemos compacidad. ¿Bien? Aquí perdemos compacidad. Aquí teníamos existencia con unidad y aquí simplemente no hay existencia. Bien, existen distintas nociones de convexidad que nosotros iremos refinando. Estas nociones de convexidad que están en esta transparencia solo las voy a recordar, pero en realidad esto lo se utilizaría
para la segunda parte que ya nos explicó Milané en su fantástico seminario. Bien, solo aquí quería recordar, porque no va en el hilo de lo que estoy hablando, cuáles son las nociones que están relacionadas. O sea, el hecho de que aquí la idea de segmento, uno dice, pero ¿cuál es el segmento que une E a la X con X al cuadrado? Claro, el segmento que une E a la X con X al cuadrado, si fueran espacios de funciones, viene dado por esta expresión, donde Z1 sería X al cuadrado y Z2 sería, creo que dije exponencial de X, pues exponencial de X. Bien, X al cuadrado y exponencial de X. Y claro, alfa es un número. Así que de la misma manera que eso define el segmento en el sentido geométrico normal de la geometría euclidiana, da lo mismo que sean espacios de funciones. Aquí estamos en C, en este ejemplo, pero no tendríamos por qué estar. Bien, así que ese es el segmento que une a dos puntos cualesquiera. Bien, segmento que une a dos puntos. Un conjunto es convexo si para dos puntos que estén en el segmento que los une está. Por ejemplo, este que está aquí es un conjunto convexo. Este no es un conjunto convexo porque si escogemos puntos a cada lado de este lago, pues está claro que el segmento que los une tiene que pasar por puntos que están fuera del conjunto. Aquí no sucede lo mismo, ¿verdad? No sucede lo mismo porque solo basta comprobar de un extremo a otro de esta bahía que vemos aquí debajo, ¿bien? Y está claro que hay puntos del segmento que los une que no me caen dentro del conjunto. Bien. Bueno, entonces la envoltura convexa de un conjunto, digamos este que está aquí, es el menor convexo que contiene a ese conjunto, lo cual, desde el punto de vista intuitivo, lo que quiere decir es que a este conjunto que tengo aquí, yo le voy a tapar los lagos que él tiene, los huecos, y aquí los dos puntos extremos los voy a unir por un segmento. Así que este es el conjunto y esta es su envoltura convexa. Pero en determinados problemas me va a hacer falta, la envoltura convexa polinomial. ¿Y la envoltura convexa polinomial en qué consiste? No me interesan las bahías, las voy a dejar abiertas como está en este caso, pero voy a tapar todos los huecos, todos los lagos que tenga dentro. Bien, todos los lagos los voy a tapar. Y esta sería la envoltura polinomial de este conjunto que nos aparece aquí. Bien, de ese conjunto que nos aparece. El borde este es lo que vamos a llamar la frontera exterior, pero insisto, esto más bien lo utilizamos cada uno de estos conceptos en los problemas relacionados con los polinomios extremales. Vamos entonces a los refinamientos de la noción de convexidad. Yo creo que para no interrumpir la idea es bueno que, como siempre hacemos un pequeño descanso, que hagamos un descansillo ahora y regresamos en unos 5 o 10 minutos para no perder la idea, porque esto último que voy a insistir es en la noción de conjunto uniformemente convexo y conjunto estrictamente convexo, que tienen que ver con existencia y unicidad de elementos de la mejor aproximación. Bien, le doy un desafío para que tomen agua y puedan ir al baño. De acuerdo.
Doctor, una pregunta. ¿Cada qué tiempo que en su universidad hacen elecciones? Cada 4 años. Ah, cada 4. ¿Y todos los puestos son electivos? Todos los puestos, todos los... de la dirección, de la decanato y eso. No. El rector va con un equipo. O sea, okay. eliges al rector, eliges al director de la escuela, eliges al director de departamento y cada uno lleva a su equipo. Es por plancha. Exacto, sí, por la definición de puesto de confianza. Ah, perfecto. Sí, está el concepto de puestos de confianza y entonces, claro, pues un rector que no tenga confianza en su vicerrector de investigaciones o de profesorado o de docencia, pues es complicado. Y así entonces como lo hacen aquí. Y la otra cosa, a diferencia con ustedes, es que como es una academia, el voto es ponderado. Entonces, pensemos, hay un voto de los full professors que vale 4 en mío. Está en mío, que es el de los titulares. Y de ahí para abajo, como los demás son puestos temporales, los votos valen menos. El mío vale 8 veces más que la categoría que sigue inmediata inferior. Porque, claro, de los estudiantes, pues vale muy poco, porque el estudiante está temporal. El profesor es el que la universidad son los profesores, ¿me entiendes? Sí. ¿Y cuántos estudiantes tiene su universidad, más o menos? Aquí estábamos, yo creo que del orden de 15.000, una cosa así, más o menos. Okay. Hace unos años. No, nada comparado con el monstruo que es la UAS. Esta es una universidad que ha limitado mucho su crecimiento. Cuando tú creces mucho, por ejemplo, tú tienes Santiago, oye, perfecto, pero no sé qué de la Majuana, vas a tener los mismos, tú haces una maestría, tienes los mismos profesores que en el DN, que en el distrito o en Santiago, es muy difícil, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú aumentas tanto, es complicado el tema de la calidad. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, esta es una universidad que, paralelo a esta, en la ciudad ahí del lado, que es Alcorcón, está la Rey Juan Carlos. O sea, esta fue una universidad fundada por el PSOE, por el Partido Socialista, de las universidades en el sur. Y el PP, que gobernó a los 4 años siguientes, pues creó su versión y estos son de la filosofía del gigantismo, ¿me entiendes? De crecer y crecer y crecer. Cuando tú creces mucho, creces a costa de la calidad. Claro, ahora digo algo a favor de la UAS. Esta no es una universidad país. La noción esta de la UAS en Dominicana o la UNAM en México, que son universidades país, que los presidentes han estudiado, los ministros han estudiado ahí, o sea, de las universidades que son prácticamente la esencia cultural del país, eso no existe aquí, porque tienes, por ejemplo, las históricas, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Complutense, pero no tienen la Politécnica de Madrid, pero es una estructura más repartida. Esa noción de universidad-estado, universidad-país, como sucede, para mí los dos casos más significativos son el vuestro y el de México, ¿me entiendes? Que son universidades que son en esencia el mismo país. Que eso, por ejemplo, no existe en Cuba, tampoco, ni existe en Venezuela. O sea, es una cosa propia de los que yo conozco, ustedes y los mexicanos, que son universidades que en esencia son el mismo país. Bueno, continuamos. Una cosa que yo quería aclararles sobre el curso. Yo estoy intentando que con los cursos de segundo ciclo tengan una información, una formación, mejor dicho, lo más pareja posible, ¿no? Quizás, por ejemplo,
el primer curso de análisis armónico sabemos muy bien que fue un curso diseñado en primera instancia para Helio, que luego no se marchó del grupo. Bien, y que interesa también a los problemas que tiene propuesto Edward. Bien. Pero esencialmente quien iba a trabajar en esa área era Helio, y por eso dimos ese curso. De haberlo conocido de antemano, quizás hubiera sido, yo después pienso, aunque ya saben que yo les he criticado, porque no me avisaron en tiempo, quizás debí ser cauto y comenzar con el curso de Yamile. Bien. El curso de Yamile es un curso que yo quiero que ustedes aprovechen. Yo quiero que ustedes aprovechen. Es una cosa distinta a lo que yo siempre he hablado, y saben que yo mareo mucho la perdiz y cuando cojo análisis complejo, pero te termino hablando de lo que me interesa que tú conozcas. Bien. Entonces yo creo que posibles colaboraciones en esa área, que más adelante no solo sean, ya son doctores, no sean trabajos conmigo, se puedan integrar en trabajo con ella, que ahora esencialmente ella está centrada en Dionisio, que es, digamos, ya con este curso deja de ser nuestra Cenicienta, ¿no? Porque es el que no, en realidad trabajaba en temas que no es exactamente ni análisis armónico, ni lo que yo había dado, ni lo de problemas de momento. Entonces a mí me interesa mucho que ustedes aprovechen ese, y recuerden que mi compromiso era terminar este mes, que esta asignatura terminar este mes. También soy consciente de todos los problemas de elección que tienen hasta mañana, y a mí de este tema hay dos cosas que me interesan mucho, que me interesaba que ustedes vieran. Era el tema de la interpolación, al que le dediqué como 3 o 4 clases, y lo otro es lo de aproximación racional. Bien, lo otro es lo de aproximación racional. Sin duda, en algún momento, no, ahora tienen trabajos concretos y nos referimos a los trabajos concretos, pero quizás más adelante trabajemos. Aquí Carlos es el que tiene un tema muy directo de aproximación racional. Puede ser que lo de Juan encontremos algún tipo de interés para el tema de aproximación racional en términos de estos polinomios, que concretamente los que él está trabajando. Yo voy a terminar este mes. O sea, sin duda que termino este mes, última clase del mes, y ahí termino el curso para que aprovechen todo el mes de julio y no crear presión con exámenes y cosas de ese tipo, porque quiero que se centren en el curso de Yamile, que es totalmente nuevo. Es la única persona que ha leído sobre cosas de este tema es Dionisio, y los demás están en el aire. Y es un tema interesante con el cual pueden crear en el futuro puntos de intercambio para hacer proyectos conjuntos, toda una serie de cosas sobre ese tipo de temas, que no es un tema de ortogonalidad. No es un tema de ortogonalidad. Entonces, por eso yo estaba jugando con, y el tema comodín que le voy a dedicar, este tema que le voy a dedicar solo, a tomar café, porque es que aquí hace un calor del que ustedes no conocen, que es el calor seco, pero que es horrible. Y entonces, claro, obviamente tengo puesto el aire acondicionado del despacho, y él entra y sale de ese calor seco, te da así como una tontería, así que increíble. Bueno, lo que les decía. Entonces, yo creo que o sea, yo termino, pero quiero dedicar a partir de la semana que viene las clases que nos quedan al tema de aproximación racional, que ya lo hemos enfocado. Ya conocemos la convergencia por diagonal, que tiene que ver con los polinomios ortogonales. Lo vimos en el curso de polinomios ortogonales y lo vimos en el curso de variable compleja. Y aquí le vamos a hacer una revisión también. Pero en el caso de aproximación racional me interesa ver otras cosas, como por ejemplo la convergencia por fila. Y cómo la aproximación racional también es una extensión de los polinomios de Taylor. La primera fila de los aproximantes de Padé son los polinomios de Taylor. Bien, por eso quería aclarar, yo no voy a hacer examen, ahí terminamos la asignatura, pam, 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 y perfecto. Y ahí ustedes siguen con lo de Yamile. Lo importante ya en la fase que nosotros estamos y la desventaja que tenemos de los otros grupos por los atrasos que nos hicieron... que nos provocaron los organizadores, pues yo quiero que ya nos centremos en la investigación. Bueno,
Continúo entonces. Bien, estoy entonces en la noción, recuerden ustedes, decía que esto tiene que ver mucho con los cursos de topología. A mí me llama la atención todos los cursos de topología que han recibido. Yo diría que son unos excelentes topólogos y me limito a veces en topología a hablar con vosotros porque creo que tenéis una formación superior a la mía. Estáis muy avanzados en topología y dais cursos de topología y toda esa serie de cosas. Bien, bueno, entonces yo tengo que para existencia me basta con estar en un espacio, me basta con un espacio métrico con compacidad. Quizás a veces compacidad es pedir bastante, ¿no? Y por otro lado, a mí me hace falta que los espacios, porque esto hay que calcularlo, o sea, los aproximantes hay que calcularlo, si no, estamos en un marco teórico hablando de que esto aproxima y aquello aproxima, bien, en la concreta, cuando hay que aproximarse a una función o una clase de funciones específicas, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método? ¿Qué es lo que se hace? Bien. Entonces, necesitamos que el espacio sea un espacio vectorial normado, pero además hay que pedir ciertas condiciones que tienen que ver con la convexidad. Y la primera de estas especificaciones es la siguiente. La espacio convexo, un espacio uniformemente convexo. ¿Qué quiere decir que un espacio vectorial normado sea uniformemente convexo? Lo que quiere decir técnicamente es que para cada épsilon mayor que 0, existe o le corresponde un delta mayor que 0, tal que F está a una distancia de G menor que épsilon. Recuerden que la norma de la diferencia es la distancia. Bien, siempre que F y G están en la frontera de la bola unidad, es decir, están en el círculo unidad, la norma es igual a 1 y el punto medio entre ellas dos, noción generalizada de punto, o sea, F más G sobre 2, ¿verdad? Donde F y G pueden ser números, pero pueden ser funciones. A eso nos referimos con el punto medio. Bien, está a una distancia muy pequeña de la frontera de la bola unidad, de la circunferencia unidad. Es decir, está a una distancia que es mayor que 1 menos delta. La idea básica la tienen aquí en la idea básica la tienen aquí en estos ejemplos que tienen aquí. El de la derecha no hay convexidad. Bien, así que si no hay convexidad, no tenemos, ya descartado. Es decir, si nuestro conjunto tiene huecos o bahías, descartado. Bien, no puede haber convexidad uniforme. O sea, para que haya convexidad uniforme tiene que haber convexidad. Si no hay convexidad, lo descartamos. Bien. Yo recuerdo con respecto a este ejemplo que el profesor Milanés hizo una animación utilizando GeoGebra muy bonita, que nunca ni la quiso salvar en GIF animado, ni nos la quiso pasar, nunca la quiso compartir, pero recuerdo una ocasión que tenía una animación muy bonita de que nunca nos la ha compartido, la debe tener guardado ahí en una caja de seguridad en la biblioteca. Yo estuve mirando a ver si había alguna caja de seguridad donde la tenía guardada, pero no nos ha compartido esa animación, pero muy interesante, ¿eh? Muy interesante. La idea aquí es la siguiente. Bien, fíjense que básicamente lo que sucede es que si el punto medio se aproxima a la frontera, la distancia entre ellos se tiene que aproximar. Es decir, tiene que tender a ser. Como en este caso, si este punto comienza a acercarse a la frontera, estos dos, recuerden que es el punto medio del segmento que los une. Estos dos tienen que acercarse
uno al otro. La distancia entre ellos dos tiene que tender a cero. Aquí, en este caso que tenemos aquí, observen ustedes que este punto se puede aproximar a la frontera, sin embargo, y llegar a la frontera, sin embargo, la distancia entre F y G no tiende a cero. Bien. O sea, esa básicamente es la idea de convexidad uniforme. Hay convexidad y esta convexidad además tiene esta propiedad. Por eso es que este ya lo descarté, el verde, porque no es convexo. Estos dos son convexos, pero el que está de color rosa, o rojo pálido, creo que mejor rojo pálido, pues este no es uniformemente convexo y este es uniformemente convexo. Bien. Quiere decir que si el punto medio se aproxima a la frontera, el punto medio entre F y G, la distancia entre F y G tiene que tender a cero. Esa es la idea de convexidad y una idea de la esfera unidad. Estamos hablando de la esfera unidad. O sea, si el punto medio se aproxima a la frontera, la distancia entre F y G, que son los dos extremos, tiene que tender a cero. Ya en el curso de análisis complejo, pues con cosas de este tipo yo les puse problemas de tarea. O sea que ya esto lo han hecho en determinados problemas. Un espacio de Hilbert siempre es uniformemente convexo. Bien. Todo su espacio cerrado de un uniformemente convexo es uniformemente convexo. Cosa que me conviene, pues si tengo que todo el espacio es uniformemente convexo, lo único que me basta, que me hace falta es probar que el subconjunto es cerrado. Bien, esa es una propiedad interesante. Para las cosas que hacemos en términos de investigación, los LP, sea el espacio de las funciones de módulo a la P integrable con respecto a una medida o de sucesiones, que es el LP chiquita, con P entre 1 e infinito, es uniformemente convexo. Y ahí ya esto tenía una referencia que ya ustedes tenían con anterioridad. El infinito no es uniformemente convexo. Por eso los problemas de la mejor aproximación en norma uniforme son tan complicados. Sobre esto concretamente trabaja nuestro querido profesor Milanés, que no ha querido compartir estas animaciones con nosotros, pero que funcionan muy bien. Y claro, él no está un problema pendiente en todos estos problemas de polinomios extremales que yo he hecho en los últimos tiempos, incluido este último artículo. No es que subí a la KIF, este es un canto al álgebra lineal. El anterior, el que está publicado, en ninguno de ellos se trabaja el caso el infinito, es decir, el caso de la norma uniforme. Suele ser un problema duro. Más adelante quizás trabajemos en esto. No es un problema para el doctorado porque llevaría a cierta preparación. Es complicado. A pesar de que sabemos que por el hecho de que no sea uniformemente convexo no quiere decir que no exista. Bien, que no exista solución y que sea única. Como que ahora vamos a ver un teorema que ya ven un fragmento debajo del teorema 2 de existencia de unicidad para espacios uniformemente convexos. Bien, o sea, que lo sabemos muy bien porque tenemos los Chebyshevs de primer tipo. Digo, los Chebyshevs de primer tipo, que son los de norma mínima uniforme, y fue por donde comenzó todo esto de la mejor aproximación con los trabajos de Chebyshev. Así que eso lo sabemos. Y en norma 1, que no está incluida aquí, pues en norma 1 también lo sabemos. En norma 2, bueno, entonces ya estamos en el espacio de Hilbert. Ahí ya sabemos que el espacio de Hilbert sí se cumple esa propiedad. Vamos entonces al teorema. Si yo tengo un conjunto cerrado y convexo, cerrado y convexo, cerrado y convexo, en
un espacio de Banach uniformemente convexo, entonces existe el elemento de la mejor aproximación a cualquier elemento del espacio de Banach. A cualquier elemento del espacio de Banach. Ya esta demostración la vimos. Esta demostración no la voy a repetir. Esta demostración ya la hemos visto en los cursos anteriores. Solo la he copiado aquí para que la tengan. Así que entonces, si yo tengo un conjunto, ese conjunto que es cerrado y convexo, y entonces tengo cualquier otro elemento en el espacio, fíjense que el espacio de Banach tiene que ser uniformemente convexo, el espacio, aquí este cerrado y convexo, entonces existe el elemento de la mejor aproximación y es único. Existe el elemento de la mejor aproximación y es único. Caracterizar aquí el elemento de la mejor aproximación, si estamos en seminorma de interpolación, pues serían los polinomios de interpolación. Allí no era norma, era seminorma, aunque aquí estamos trabajando con norma, pero se puede expresar estos temas en términos de seminorma y sería allí. Por eso quería dar ese tema antes que este, pensando que por lo menos iba a ser este tema en 2 clases, pero tampoco, ya esto lo hemos visto. Además tienen la charla del profesor Milares. Bien, así que entonces esa es una característica importante. Ahora vamos al espacio, al tipo de espacio que a nosotros nos interesa. Desde el tema de interpolación, nosotros estamos hablando de polinomios generalizados de la mejor aproximación, implícitamente. Bien, aunque no utilizamos esa frase, estamos hablando de cuál es el polinomio generalizado. En los ejemplos siempre hicimos interpolación con polinomios algebraicos, pero puede ser interpolación trigonométrica, puede ser interpolación mediante exponenciales. Bien, entonces aquí estamos en un problema que nos va a interesar mucho en términos de las aplicaciones. Yo entonces tengo un subespacio vectorial, vectorial normado. Dentro de ellos voy a tener desde G1 hasta Gn elementos del espacio y a mí me interesa considerar como G el subespacio generado, el conjunto de todas las combinaciones lineales. ¿Por qué? Porque para caracterizar el elemento, si ya yo tengo existe y es único, perfecto, aplauso, pero yo estoy en un problema concreto. Y a mí, en este problema concreto, lo que me interesa es saber cuál es el polinomio generalizado que aproxima a esa función. Bien. Los detalles se... Me aparece un mensaje que dice los detalles se ocultan, no sé qué cosa. Ven bien la transparencia, ¿no? Bien. Es que no sé qué mensaje me da el MIT ahí. Bien. Decía lo siguiente. Entonces yo tengo ahora, desde G1 hasta Gn, sus combinaciones lineales, lo que llamamos polinomios generalizados. Eso es lo que llamamos polinomios generalizados, sus combinaciones lineales. Sea cual sea la naturaleza de esas funciones, para nosotros polinomios algebraicos, polinomios trigonométricos, polinomios exponenciales. Bien. Entonces ahora yo tengo el subespacio generado. Decía que ¿por qué es el subespacio generado? Pues, bien, existe es único, pero hay que calcularlo. Aquí lo que hay que calcular sería calcular los coeficientes de la combinación lineal del elemento de la mejor aproximación y ya está resuelto. Fíjense ustedes que si estuviéramos en L2, entonces lo que estamos hablando es de los coeficientes de Fourier. Desarrollaríamos en términos del sistema ortonormal. Y lo que nos hace falta calcular son los coeficientes de Fourier. Y con los coeficientes de Fourier, pues la suma parcial enésima de la serie de Fourier, que ya lo vimos en el tema 1
Ya lo vimos en el tema 1, pues ese es el elemento de la mejor aproximación. Bien, ¿qué nos pasaba? ¿Qué nos pasaba en ese tema 1 para no confundirnos? Que no podíamos aproximar uniformemente por las sumas parciales. Tuvimos que cambiar la noción de convergencia de la serie para hablar de sumable Cesaro, para garantizar la convergencia uniforme. No la convergencia en la norma de ortogonalidad, esa está garantizada. Eso es clásico del curso básico de serie de Fourier en cualquier curso de espacio normado, o sea, identidad de Parseval y desigualdad de veces. O sea, eso es el clásico de... Pero ¿qué pasa? Que con esa norma, con la norma de L2, en los problemas de las aplicaciones, en realidad muchas veces no nos funciona. Nos hace falta las dos normas que más se utilizan en los problemas de aplicaciones, son la norma L1, porque tiene que ver con el área que hay entre la curva y encerrada entre la curva y el eje, sea por arriba o por abajo, y la norma uniforme, porque es la norma del supremo, la de controlar los mayores valores de la función. Esas son las dos grandes normas. Aquí, como vimos, el P, para P entre 1 e infinito, siempre tenemos garantizado que es uniformemente convexo y existencia de unicidad, o sea, cosas muy parecidas a lo que nos sucede en L2, pero lamentablemente por el mundo, la situación en que vivimos, pues nosotros las dos normas que más interesan son la norma 1 y la norma infinita. Con perdón de el profesor Wilfredo, que da tanta trascendencia a las normas de tipo P. Bien, me refiero siempre pensando en esos destinatarios para los cuales nosotros trabajamos, que son la gente del análisis numérico. Bien, del análisis numérico. Me refiero a eso cuando digo que eso no es, si es el análisis armónico, por favor, no. Todas las normas de tipo P y todo ese tipo de cosas. Y además, si pretendemos trabajar con las normas de tipo 1 y la norma infinito, primero hay que desentrañar en cada caso, me refiero ahora a lo que hace Milanés, qué es lo que sucede con las normas de tipo P. Porque si el caso que digamos en la extremadidad estándar es el caso bien conocido, no lo puedes resolver, como rayo te vas a plantear el caso que tiene una mayor complejidad. ¿Me entiendes? Eso es imposible. Hay que resolver ese problema primero. O sea, estamos en la última frontera del conocimiento y en la última frontera del conocimiento, pues no lo tienes todo, ¿no? Ni puedes esperar a que tú desarrolles ese conocimiento tal como si fuera un libro de texto, porque en un libro de texto ya ese conocimiento se reorganizó de una manera que no es la forma en que se creó el conocimiento. ¿Bien? Bueno, entonces, lo que nos interesa, que lo vemos aquí directamente, es justo encontrar cuáles son los coeficientes de esa combinación lineal. Yo creo que este ejemplo de álgebra lineal que tienen abajo lo ilustra todo muy bien, qué es lo que hay que hacer. Bien, bueno, aquí vamos a utilizar un lema que yo les di aquí la referencia, también esta referencia la conocían desde antes, que si tengo un cerrado y acotado en un espacio de dimensión finita, pues entonces ese es compacto. Cerrado y acotado en dimensión finita es compacto, no en dimensión infinita. No en dimensión infinita. Entonces, aquí lo que hacemos es, bien, entonces yo tengo un espacio de dimensión finita, bien, un subespacio de dimensión finita dentro de un espacio vectorial, que además no, que contiene, o sea, que todo subespacio de dimensión finita contiene un elemento de la mejor aproximación a cualquier elemento prefijado del espacio. Bien, cualquier elemento prefijado del espacio. Y la demostración es muy simple, también la hemos visto, pero además es muy simple. Vamos a suponer que yo tengo G, que es el subespacio de dimensión finita, el subespacio de dimensión finita, por tanto tiene una base, bien, y F es la función dada. Si G sub 0 es un punto cualquiera de G,
Bien, entonces, este conjunto, que es el conjunto de los elementos del subespacio que están a una distancia de F menor que la distancia a la que se encuentra G sub 0, ¿bien? Ese, pues, por el lema anterior, está claro que es cerrado, ¿bien? Porque tengo ahí el menor igual, está claro que es cerrado y obviamente es acotado, porque G0 y F son dos, no son cualesquiera, son dos elementos dados, o sea que la distancia de G0 a F tiene que ser un número. Bien, entonces, claro, por el primer teorema que vimos de compacidad de existencia, está claro que tiene que haber un punto de distancia mínimo. Bien, así que la existencia está garantizada. Uno se puede preguntar, jolín, pero esto es para el espacio de dimensión finita. Espacio de dimensión finita. ¿Qué sucede si el espacio de dimensión infinita? Pues entonces, si el espacio de dimensión infinita, aquí hay un contraejemplo en el cual no existe elemento de la mejor aproximación. Y el ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar S sub 0. Casi siempre en estos ejemplos de espacio de dimensión infinita nos vamos al espacio de, para construir ejemplos, el espacio de la sucesión. El espacio de las sucesiones suele ser muy útil. Así que sea S0 el espacio de las sucesiones, de todas las sucesiones, que son de la forma F1, F2, así, tales que cuando n tienda a infinito, Fn tienda a 0, es decir, que serían sucesiones infinitesimales, ¿bien? Cuyo límite es 0. Y como norma vamos a tomar, pues entonces, el máximo de los valores, ahí aparece Chn, debía ser Fn, ¿bien? En lugar de aquí aparece Chn, debía ser Fn, o sea, de una sucesión, pues el máximo de los valores que toma la sucesión. Si es estrictamente decreciente, pues sería el primer elemento. Bien, perfecto. Bueno, así que entonces tengo esas sucesiones. Este es un espacio de Banach con esta norma, con la norma del supremo, ¿no? Si fuera, digamos, en lugar de sucesiones del Rn, si fuera Rn, pues esta sería la norma del supremo. Esta es la norma del supremo para el espacio de las sucesiones. Vamos a considerar el subespacio, ¿bien?, de aquellas sucesiones que, sucesiones infinitesimales, el límite tiende a 0, tal que la serie de G sub k entre 2 a la k a lo que converge es a 0. ¿Bien? A lo que la suma es 0. ¿Bien? Y lo que vamos a probar es que ese subespacio no contiene ningún elemento de la mejor aproximación para cualquier función que yo escoja fuera del espacio. Si la cojo dentro del espacio, esa mismo es el elemento de la mejor aproximación. Así que entonces vamos a suponer que tenemos esa función, ¿bien? Y vamos entonces a llamar lambda k distinto de 0 a la suma de esa serie. No puede ser igual a 0 porque si fuera igual a 0 estaría dentro de G. F no está en G. Bien, F está en el espacio de las sucesiones, pero no está en G. Y G es el que cumple esta propiedad. Bien, es el que cumple esta propiedad. Así que este lambda tiene que ser distinto de 0. Bien. Entonces, primero vamos a ver que la distancia de F a G no puede ser mayor que lambda 0. Y para ello vamos a construir la siguiente sucesión. G1 es menos 1 sobre 2 por lambda y todas las demás componentes son 0 más F. O sea, a F lo que estoy haciendo es que le voy sumando esto. Bien, le voy sumando esto que está aquí. Luego voy a construir esta otra y luego esta otra siempre exactamente con el mismo truco. Fíjense que aquí lo que tienen ustedes es siempre multiplicando por menos
y luego lo que tienen aquí es 2 a la n sobre 2 a la n menos 1. Arriba tienen 2 a la n y abajo tienen 2 a la n menos 1. Entonces, claro, la norma entre estos dos es lo mismo que 2 a la n sobre 2 a la n menos 1 por lambda. Cuando n tiende a infinito, pues está claro que el límite de la parte que depende de n es igual a 1, así que entonces el límite es lambda. Bien. Por otro lado, vamos a ver que, fíjense que aquí se trata, o sea, lo que tenemos es que la distancia no puede ser mayor, no puede ser mayor que lambda. La distancia no puede ser mayor que lambda porque ya por lo menos yo tengo una sucesión cuyo límite cuando n tiende a infinito es lambda. Así que no puede ser mayor que lambda. Ahora bien, vamos a suponer que vamos a ver que tampoco puede ser menor que lambda. Si tengo la sucesión H que está en G, insisto, G es este conjunto que está aquí, y es tal que la distancia entre los elementos es menor que un medio de lambda para a partir de un cierto momento, a partir de un cierto n, bueno, pues entonces, si yo tengo esta serie que tengo aquí, que es la de los FK, fíjense que como los HK están en G, la suma es igual a 0. Bien, si en lugar de GK aquí tengo HK, la suma es 0. Y la serie de una suma es la suma de la serie. Así que el valor absoluto de esta y esta serie es exactamente el mismo. Insisto, porque la suma de 2 a la menos K por los HK es igual a 0. Así que entonces en realidad aquí lo que hice fue sumar 0. Y esto es menor o igual porque el módulo de la suma es menor o igual que la suma de los módulos. Esto es menor o igual que 2 a la menos K por el valor absoluto, pasar el valor absoluto dentro de la suma. Y esto que está aquí, FK menos HK, pues es menor que un medio de lambda. Entonces, claro, lo que me queda es esta expresión y esto que está aquí resulta que es menor que lambda, lo cual es una contradicción. Bien. Así que entonces, lo de que en el teorema anterior el espacio sea de dimensión finita, no se puede quitar. Ese resultado no es válido para espacios de dimensión infinita, cosa que no nos intranquiliza mucho. No nos intranquiliza mucho porque recuerden ustedes que al contrario, nosotros queremos trabajar con espacios de dimensión finita, nos interesa. Se recuerdan cuando vimos la filosofía del método de aproximación, lo de la densidad. Ojalá fueran densos y nosotros poder ir aumentando ese n y vamos escogiendo el de la mejor aproximación y entonces tenemos una sucesión. Pero a veces no puedo irlo construyendo. Bien, a veces no puedo irlo construyendo. Digamos, lo típico de los biólogos cuando estudian un espécimen. Bueno, la vida en condiciones ideales se desarrolla de forma exponencial. Bien, quiere decir, en condiciones ideales, imaginen ustedes que la alimentación es infinita, el oxígeno es infinito y que cualquier miembro de un sexo con el del sexo contrario se puede unir y se puede reproducir, como sucede, por ejemplo, con polinización de plantas y cosas de ese tipo. No lo planteemos en el sentido humano de la palabra, digamos, ¿no? Pues en condiciones ideales la vida crece de forma exponencial. Y luego hay condiciones que se limitan, pero por eso cualquiera sea el libro de aplicación a la biología que escoja, siempre las soluciones van a ser cosas de tipo exponencial y cómo crece. Bueno, recuérdese el modelo de la pandemia, de cómo aquellas exponenciales que yo expuse en la invitación gentil que me hizo Yajaira a su maestría, que luego, como que le decía, que me doy cuenta que como me extendí, era una charla de 1 hora y creo que estuve como 3 horas hablando, luego la pobre Yajaira no me ha invitado más ni a saludar a los miembros de la maestría. Ha dicho que este señor no se puede invitar porque cuando prende el tabaco no lo suelta hasta que no es un cabo. Pero bueno, no me ofende, es cierto. Ya saben que a veces hay temas que me apasiona. Aquello fue como 3 horas, yo creo. La pobre estaría ahí con los alumnos diciendo, oígame, pero este hombre cuando
cuando apaga la llama. En un momento tendrá que acabarse, ¿no? Pero bueno, no importa, ya le pedí disculpas. Tuve la oportunidad de estar allí en casa del profesor Milanés y ya le pedí disculpas a Jaira por haberme extendido por ese tiempo. Bien, bueno, entonces, la idea no nos preocupa mucho porque lo que queremos es calcular. Las aplicaciones lo que queremos es calcular. Así que no hay ningún problema. Bien, o sea, no vale para espacios de dimensión infinita, perfecto. Pero lo que a nosotros en las aplicaciones nos conviene son eso. Ahora, la otra cosa es el tema de la unicidad. Bien, ya estamos en el espacio de dimensión infinita. Bien, ya estamos en el espacio de dimensión infinita. O ya estamos en un espacio que tenga una característica, ya sabemos que existe solución porque estamos ahí, pero me hace falta que esa solución sea única, porque esto de caracterizar es caracterizamos toda la familia o caracterizamos el elemento de la mejor aproximación. Bien. La idea de que no hay unicidad, por ejemplo, es muy simple, es la siguiente. Vamos a suponer que estamos en el plano complejo. Y la norma en el plano complejo es el máximo entre la parte real y la parte imaginaria. Y vamos a considerar el subespacio formado por todos los números complejos cuya parte imaginaria es cero, es decir, el eje real. Bien. Y vamos a tomar como la función i, es decir, el elemento que está en el espacio pero no en el subespacio, i. Y no tiene parte imaginaria cero, la parte imaginaria es 1, así que nos sirve de ejemplo. Bien, ahora bien, pensemos entonces que si la distancia es el máximo entre la parte real y la parte imaginaria, si la distancia es el máximo entre la parte real y la parte imaginaria, bien, entonces, si la parte imaginaria de todos los elementos que están aquí en el intervalo de menos 1, 1 es igual a 0. Así que este es el subespacio. Pero cualquier elemento con la parte real entre menos 1 y 1 me sirve como elemento de la mejor aproximación. Así que entonces hay infinitos elementos de la mejor aproximación. Así que no hay unicidad. No hay unicidad. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para la unicidad? Pues para la unicidad lo que me hace falta es refinar más la noción de espacio uniformemente convexo. Y a eso le vamos a llamar espacio vectorial normado estrictamente convexo. Bien. Cuando un espacio vectorial normado es estrictamente convexo, si la bola unidad no contiene segmentos. Segmentos quiere decir el segmento entre F y G es el conjunto de todos los H tales que H es igual a lambda por F más 1 menos lambda por G, es decir, combinación lineal convexa con lambda entre C. Bien, que técnicamente aquí lo que se escribe es lo siguiente. Si X es distinto de ahí y los dos están en la frontera, en la circunferencia unidad, recuerden que todas estas que están aquí debajo, todas las fronteras son circunferencia unidad. Cuando digo circunferencia unidad, no piensen en la redondita, en la circunferencia de toda la vida. Todos estos, sus fronteras, son circunferencia unidad con la norma correspondiente. Aquí estoy en el plano complejo y la norma de un número complejo, la norma P, es la raíz P-ésima de valor absoluto a la P de la parte real más valor absoluto
de la parte imaginaria, con P entre menos 1 y más infinito. En el caso infinito, como siempre, es el máximo entre la parte real y la parte imaginaria. La bola, unidad, la circunferencia, unidad, concretamente la bola, me refiero cuando incluye el interior. Estas son las bolas con cada uno. Es decir, que la circunferencia unidad puede ser un cuadrado, puede ser un rombo, puede ser este lucero. Bien, puede ser esta figura que está aquí, tipo ovoide, o puede ser esta otra que está aquí. Cualquiera de ellas, en dependencia de quién sea P, es bola unidad. Cualquiera de ellas. Dependencia, perdón, de cuál sea, no P, sino la métrica que estoy utilizando. Bien. Pues bueno, esto lo que me dice es que si X e Y están en la frontera de la circunferencia unidad, es decir, si su norma es igual a 1, si su norma es igual a 1, el punto medio, que es este que está aquí, el punto medio no puede estar. O sea, el punto medio tiene que estar a una distancia menor que 1. Menor que 1. Bien. Si fuera un segmento, si construyera como este que está aquí, está claro que si tengo un punto aquí y otro aquí, el punto intermedio entre ellos dos también está en la frontera. Bien, así que está claro que obviamente tiene que estar, o sea, no puede, tiene que ser de norma menor que 1. Bien, de norma menor que 1. De norma menor que 1, uno dice, bueno, ¿y por qué no mayor que 1? Hombre, si tienes la norma de F de X más Y sobre 2, la norma de una suma es menor o igual que la suma de las normas. Bien, y la norma de X es 1 y la norma de Y es 1. Así que tienes un medio más un medio que es 1. O sea que, y la desigualdad triangular lo que te dice es que es menor o igual que 1. Claro, si fuera igual a 1 es que está en la frontera, por tanto tiene que ser menor que 1. Bien, aquí arriba. Bien, entonces aquí en este ejemplo geométrico ilustrativo, recuerden que aunque este es un ejemplo geométrico ilustrativo en el plano complejo, lo que a nosotros nos interesa son los espacios de funciones. Los espacios de funciones son los que no. Estas propiedades en los espacios de funciones es donde a nosotros nos interesa. Bien, pues eso es lo que quiere decir que el espacio sea estrictamente convexo. Bien, aquí hay también esto en cursos anteriores lo tuvieron como ejercicio, que son definiciones equivalentes. Bien, definiciones equivalentes. Estrictamente convexo es lo mismo que yo dije arriba, o que si X, la norma de X más norma de Y es igual a la norma de X por 1000, lo único es que uno es múltiplo del otro. Uno de los vectores, la única posibilidad es que uno sea múltiplo del otro. Bien. Y luego aquí tienen algo pues similar que tiene que ver con la desigualdad triangular, lo que yo acabo de aplicar ahora para ver por qué lo de arriba significa que el punto intermedio no está en el segmento. Ejemplo, toda norma inducida por un producto escalar, cosa que nos conviene, pues es estrictamente convexo. Los LP con P entre 1 e infinito es estrictamente convexo. Ahora bien, el espacio de las funciones continuas con la norma infinita, la norma del supremo no es estrictamente convexo y solo nos basta, fíjense que solo nos basta coger estos dos polinomios que están aquí, solo nos basta coger estos dos polinomios que están aquí, bien, cuya norma, que es la norma del supremo, si es la norma del supremo, pues el supremo en valor absoluto de esto que está aquí, bien, el máximo, pues con X entre menos 1 y 1, está claro que es cuando X igual a 0. Así que cuando X igual a 0, por tanto, tanto la norma de F más G es igual a 1. Pero la norma de F más G es igual a 2. Y esto, aquí estoy utilizando esta equivalencia y este no es múltiplo de 2. O sea, F no es múltiplo de 2. Bien.
Los números complejos con la norma máximo entre parte real y parte imaginaria, pues tampoco es estrictamente convexo. Es decir, con la norma del Supremo para números complejos, pues tampoco es. Y la demostración es tan fácil como coger 1 y 1 más i, 1 y 1 más i, lo cual tiene norma 2. Cuando la norma de esa expresión tiene norma 2, cada uno tiene norma 1 y obviamente no cumplen la identidad, la desigualdad anterior. Bien, para cerrar los contenidos que tenía previsto para este tema. Si estoy en un espacio de dimensión infinita, bien, y tengo, perdón, un subespacio de dimensión infinita dentro de un espacio vectorial, y tengo que es estrictamente convexo, entonces existe un único elemento de la mejor aproximación. Un único elemento de la mejor aproximación. La existencia ya la conocemos, ¿verdad? La existencia ya la conocemos por ser espacio de dimensión infinita. Así que lo que nos quedaría probar sería la unicidad. La unicidad que es un clásico siempre, ¿no? Voy a suponer que hay dos, y si hay dos, pues entonces está claro que el promedio entre ellos dos también tendría que serlo, pero entonces llego por un lado a que la norma es mayor que una cierta cantidad y menor que otra, por tanto, la única forma es que sea igual a 0 y tienen que ser igual F y F'. Todo espacio uniformemente convexo es estrictamente convexo. Un finito dimensional estrictamente convexo es uniformemente convexo. Infinito dimensional, no. Todo esto ya lo habíamos visto. O sea, aquí no hay nada nuevo. Solo quería recordar con esta clase, la única intención era recordar la importancia de la estructura topológica de los espacios para los problemas de existencia y unicidad. Problemas de existencia y unicidad. Es recordar, ya la caracterización depende de otras cosas. ¿Ven? Aquí sobre todo nos encargamos de existencia y unicidad. Bueno, para terminar, aquí les he puesto el teorema, yo les paso ahora la transparencia. El teorema, digamos, general para polinomios generalizados, lo que yo comentaba, salvo polinomios trigonométricos, no trabajamos nosotros con polinomios generalizados más generales. Y esta última parte que yo recomiendo seguir la charla del profesor Milanés, que es la de polinomio extremal, donde todo está muy bien explicado, que también lo vimos en el curso de análisis complejo, o sea, el caso tradicional de medida de Becke, pues el polinomio de Chebyshev de segundo tipo, que son los de norma mínima, el caso de norma uniforme, los polinomios de Chebyshev de primer tipo, la demostración de esos dos resultados, la existencia de polinomios de mejor aproximación en norma uniforme, que nos asegura el teorema de Tonelli. Recuerden que eso es importante en teoría potencial, cuando decimos que se llama polinomio de Chebyshev de un compacto al polinomio de norma mínima sobre ese compacto. Y el Tonelli, que ya esta es una transparencia que es del curso de análisis complejo, que ya nosotros lo habíamos visto. Y bueno, las aplicaciones a la interpolación, que aquí ya la hemos desarrollado mucho más. Y luego el tema de la localización de ceros con la conocida condición de Fecher, ¿no? La conocida condición de Fecher, que también lo tiene muy bien demostrado Milanés en su chat. Bien, bueno, con eso cierro este tema. No quería extenderme mucho. Mañana son las elecciones. Quiero que se dediquen a eso por todo lo que nos jugamos y que al final el León pues salga adelante, el León del escogido. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran, voy a compartir en el
en el voy a compartir ahí les he compartido la okay. Bien, ¿alguna pregunta? No, todo en orden, doctor. Bien, ya les compartí la transparencia y Dionisio, Juan, Milané, Carlos. Una pregunta, doctor. Sí. No, todo claro. En el último teorema que usted estaba diciendo, ¿era para espacios de dimensión finita o infinita? Que fuera Finita. estrictamente convexo. Finita. Ah, ok.